Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy trabajaremos la cápsula de círculo unitario y funciones trigonométricas, otro de los temas de trigonometría que debemos abordar. Mi nombre es Albeiro Salazar Rengifo, tutor de cálculo diferencial del grupo de estudio autónomo. Para eso necesitaremos conocer qué es el círculo unitario, qué lo compone, cómo serían sus coordenadas. Luego trabajaremos algunas de las funciones trigonométricas y sus características. Y por último, ejercicios referente a todo lo que veamos en la cápsula. Entonces, lo primero es comprender por qué se llama círculo unitario. Ese unitario es porque ese círculo tiene una característica que es de radio igual a 1. Entonces, ese radio igual a 1, si trazamos una línea para las coordenadas en X y en Y, obtenemos un triángulo rectángulo con ese ángulo θ como referencia. Entonces, recordemos una cápsula anterior sobre razones trigonométricas, donde nos habla de la relación entre cateto opuesto e hipotenusa y cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, las coordenadas de este círculo unitario X y Y van a estar dadas por esas razones trigonométricas, siendo coseno de θ las coordenadas en el eje X y seno de θ siendo las coordenadas en el eje Y, por la relación que estamos viendo en pantalla. Entonces, recordemos que como coseno es adyacente sobre hipotenusa, pero en este caso hipotenusa es 1, por eso coseno va a ser las coordenadas en el eje X, y a su vez seno, como es opuesto sobre 1, entonces por eso las coordenadas en el eje Y van a ser seno de θ. Aquí vemos cómo transformar de grados a radianes y de radianes a grados. Entonces, también es un ejercicio que debemos tener muy en cuenta porque nos pueden decir, exprese 60 grados en forma de radianes y ubíquelo en el círculo unitario o viceversa. Nos pueden dar en radianes para pasar a grados, ubicarlo en el círculo unitario o encontrar ese valor con seno, coseno, tangente, etc. Entonces, para pasar de grados a radianes tenemos el ejemplo de 60 grados. Entonces, debemos multiplicar por ¿quién? Por pi sobre 180. Entonces, realizando ese producto, tenemos 60 pi sobre 180 y si simplificamos, llegar al punto que nos da pi tercios. Entonces, podemos decir que 60 grados es equivalente a pi tercios en radianes. Si tenemos pi medios, en este caso ya en radianes, y quiero saber ese ángulo cuánto vale en grados, entonces multiplicamos por 180 sobre pi. Entonces, hacemos ese producto, miren que simplificamos allí pi sobre pi, y 180 grados sobre 2 nos da 90 grados, viendo esa equivalencia, que es 90 grados igual a pi medios. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para cuando nos den un dato, ya sea en radianes o en grados, poder pasarlo a uno de los dos, digamos, que me convenga o me estén preguntando. Listo, entonces empezaremos con esta parte del círculo unitario. En 0 grados. Entonces, en 0 grados, miremos que toda esa línea horizontal va a estar desde el centro del círculo hasta la parte derecha, ese límite ahí, que es 1. Entonces, observemos que en X, esa coordenada va a ser 1,0. Entonces, en X va a ser 1 y en Y va a ser 0. Entonces, como dijimos que coseno y seno nos van a esas coordenadas, entonces allí es donde podemos comprobar que coseno de 0 grados es igual a 1 y seno de 0 grados es igual a 0. Si nos ubicamos en 90 grados, o sea, en pi medios, aquí podemos ver que es completamente vertical esa posición. Entonces, X va a valer 0 y Y va a valer 1. Entonces, coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Si lo hacemos para el lado izquierdo, hasta llegar a menos 1, entonces llegamos a 180 grados, que es pi. Entonces, miremos que la coordenada va a ser menos 1,0. Entonces, coseno de pi es menos 1 y seno de pi va a ser 0. Si nos vamos a la parte vertical hacia abajo, a 270 grados, que son 3 pi medios, vamos a tener que coseno de 3 pi medios es 0, diremos que la coordenada en X ahí es 0, pero en Y es menos 1, o sea que el seno de 3 pi medios es menos 1. Ahora miraremos qué pasa en 30 grados. Entonces, en 30 grados ya tenemos una inclinación allí, un ángulo que se forma. Entonces, en 30 grados, que es pi sextos, coseno de pi sextos va a tener un valor que es raíz de 3 sobre 2. Y seno de pi sextos va a tener un valor que es 1/2. Fijémonos en algo aquí. Este siguiente ángulo, que es 150 grados, miremos algo curioso a comparación del anterior. Miren que la coordenada en Y se conserva. Entonces, observemos que como pasamos de un lado al otro en el círculo, en Y se mantiene ese valor. Y la coordenada en X pasó de ser positiva a ser negativa. Entonces, ese ángulo de referencia, que era 30 grados, me sirve para saber los valores de coseno y seno en 150 grados, que es 5 pi sextos. Entonces, tenemos ahora que es negativo en X, o sea,
que va a ser menos raíz de 3 sobre 2 coseno de 5 pi sextos, y el seno de 5 pi sextos va a ser un medio igual que el de 30 grados porque se conserva en el eje Y positivo. Si nos vamos al ángulo de 210 grados, 7 pi sextos, entonces miremos algo. La coordenada en X se mantiene negativa, pero ahora ya pasa a ser la coordenada en Y positiva a ser negativa. Entonces, ambos valores de seno y coseno deben darme negativos, como se muestra en pantalla. Entonces, coseno de 7 pi sextos continúa siendo menos 3 medios negativos, menos raíz de 3 sobre 2 negativos, y el seno de menos 7, de 7 pi sextos va a ser menos un medio, porque ya pasó de ser Y positivo en su eje positivo a ser negativo. Y si nos vamos ahora a 330 grados, que es 11 pi sextos, entonces tendremos ya de nuevo la parte en X, la coordenada positiva, porque pasamos al eje X, la zona positiva, pero en Y se mantiene negativa. Entonces miren que nuestra coordenada ahora va a ser raíz de 3 sobre 2 y menos un medio. Entonces observemos esa relación con 30 grados. Yo puedo hacer una relación con 30 grados y esos otros ángulos, y con solo conocer una de las coordenadas puedo sacar las otras 3 restantes sabiendo cómo se comporta en cada uno de los cuadrantes. Lo mismo haremos para 45 grados. Entonces, en 45 grados, que es pi cuartos, tenemos que coseno de pi cuartos y seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces, en este punto, seno y coseno tienen el mismo valor. ¿Qué va a variar ahora con respecto a los otros ángulos? Si es positivo o negativo, dependiendo del cuadrante. Entonces, en el cuadrante 2, las X son negativas, las Y son positivas. Por ese motivo, el cambio de signo de esa coordenada, en el cuadrante 3, tanto X como Y van a ser negativos, por eso es ese valor en las coordenadas. Y en el cuadrante 4, X positivo, Y negativo, por eso ese valor en esas coordenadas. Entonces miren que sabemos que es raíz de 2 sobre 2, que va a variar si es positivo o negativo, dependiendo del cuadrante que lo estemos colocando. Así mismo para 60 grados. Entonces, para 60 grados tenemos aquí X y Y, que es pi tercios. Entonces, coseno de pi tercios y seno de pi tercios, vamos a tener esta relación, que coseno va a ser un medio y seno va a ser raíz de 3 sobre 2. Si vamos cambiando de cuadrante, va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser el mismo valor, pero cambiando de signo. Entonces, es como ese patrón que se repite, y eso es, digamos, como lo bonito del círculo unitario, por decirlo así. Con saber la relación de una sola coordenada de 30, 45, 60, 0, 90, con saber uno de los cuadrantes, puedo sacar la relación con todos los otros 3. Entonces, es algo que al final conforma esto que vemos en pantalla. Entonces, aquí podemos observar gráficamente todo lo que hicimos paso a paso, uno por uno, y a su derecha todos esos valores que mencionamos. Entonces, la idea no es solamente aprendérselo en memoria, solo aprendérselo, digamos, para el examen o para cuando lo necesito. Es que si yo comprendo y entiendo la relación que hay de cada coordenada con cada cuadrante, con solo una coordenada puedo sacar todos esos ángulos que me están pidiendo allí. Entonces, esa es la invitación para esta parte del círculo unitario. Comprender cómo se manejan esas coordenadas y decir sacando cada una de ellas, sabiendo la relación que hay con los cuadrantes. Pasamos ahora un poco a la parte de funciones trigonométricas. Aquí va a ser algo, digamos, muy general, porque posteriormente tenemos otra cápsula sobre funciones trigonométricas mucho más específicas. Entonces, aquí en la parte izquierda podemos observar esa relación con los ángulos. Miren que tenemos pi sextos, pi tercios, pi medios, cómo se va construyendo esa parte de la gráfica de seno con los valores del círculo unitario. Tenemos el periodo del seno, que es algo que profundizaremos después en las siguientes cápsulas solamente dedicadas a las funciones trigonométricas. Acá tenemos la función coseno, también lo mismo, los valores del círculo unitario, cómo se va construyendo. Tenemos la función tangente, que es esta que podemos ver aquí, donde tenemos asíntotas verticales cada pi medios positivos y negativos. Tenemos la función secante, que tenemos también esas asíntotas verticales, es decir, indeterminaciones en la función. Tenemos la gráfica de cosecante y la gráfica de cotangente. Entonces, con esas, digamos, la forma general de verlas para sacar algunas conclusiones y características que tiene. Entonces, aquí, esto que vemos, el gráfico de izquierda es el plano cartesiano, donde dice seno, coseno, tangente y todas, es la forma de saber cuándo cada función es positiva. Entonces, al cuadro derecho tenemos en esa tabla un resumen de cómo verlas. Entonces, en el cuadrante 1 dice que todas son positivas. Entonces, si todas son positivas en el cuadrante 1, ninguna puede ser negativa. Así sucesivamente podemos sacar conclusiones con el cuadrante 2. ¿Por qué en el cuadrante 2 seno va a ser positivo
y cosecante va a ser positivo, porque seno, esa parte tiene las coordenadas en y positivas y cosecante al ser su inverso multiplicativo también va a tener esas coordenadas positivas. Y esencialmente podemos sacar esas otras conclusiones, porque en el cuadrante 3 es tangente y cotangente positivo, porque en el cuadrante 4 coseno y secante también son positivos. Aquí tenemos cuáles son las funciones pares o impares, que como digo, vamos a profundizar en otras cápsulas. Tengo coseno, que esa función es par, donde coseno de teta es igual a coseno de menos teta, a su vez el inverso multiplicativo secante también, y el resto de las funciones impares serían seno, cosecante, tangente y cotangente, donde f de menos x va a ser igual a menos f de x. Entonces, la invitación ahora, ¿cuál es? Con todo lo que vimos del círculo unitario, que es una parte para practicar y calcular aquí en este caso los ángulos al que equivale, el valor que tiene. Entonces, la idea es practicar mucho con el círculo unitario. Entonces, esos ejercicios que tenemos aquí, tenemos 5, 6, 7, 8, cada uno tiene 3, 4, 5, 6. Entonces, 3, no tenemos hasta el 12 y cada uno tiene ya 3. Entonces, tenemos bastantes ejercicios para poder saber cuál es el valor de su ángulo, cuál es el valor que tiene en el círculo unitario y así mismo poder practicar y acostumbrarnos a el círculo unitario, cómo usarlo usando sus coordenadas. Entonces, muchachos, los esperamos en tutorías. Cualquier duda pueden consultarnos y nos vemos en una siguiente cápsula.